Hola, mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. El día de hoy vas a ver una entrevista que me hizo un gran amigo de Querétaro que se llama Francisco. Él es psicoterapeuta igual que yo y está muy interesante. La primera parte la vas a encontrar en su canal o la segunda parte, no sé cuál vaya a subir yo, pero te invito a que vayas a su canal, te suscribas y que veas la primera parte y luego vienes a esta a ver la segunda parte, ¿vale? Que tengas buen día y recuerda que quien trabaja con su salud mental vivirá mejor y se atreverá a enfrentar sus propios deseos. Siendo respetuoso de todo el actuar de nuestros colegas, porque sabemos, bueno, nosotros como psicólogos, que hay varias escuelas, varias corrientes y que todas y cada una son de mucho respeto. Y quiero ser muy puntual en relación a eso, pero quizá con base en lo que estamos platicando, se pueda entender por qué la importancia de atendernos y que en esta terapia, pues sí se puede hacer como un recorrido, ¿no? De toda mi vida y quizá pues desde la infancia hasta la actualidad. Lo comento porque, bueno, hay otras corrientes en donde se maneja, alguien va a terapia y se maneja lo que actualmente está sucediendo. Y yo no critico esa situación, pero quizá no se trabaja con lo que origina lo que actualmente se está viviendo. No sé, si lo que platicamos pueda ser un ejemplo para que la gente pueda identificar por qué es importante, pues, trabajar lo que uno tiene, pues, desde la infancia, ¿no? Claro. Bueno, aquí ya nos metemos en líos un poquito. Yo quiero decirles que todo tipo de corriente psicológica seria, es decir, dentro de las corrientes y todo su desarrollo, tiene su funcionalidad. Yo respeto y tengo muchos amigos que son cognitivos conductuales, respeto y tengo muchos amigos que son humanistas, gestal, logoterapeutas. Pues ya llevo toda una vida en este medio, pues te haces de muchos contactos por ahí. Y yo respeto mucho el trabajo que hacen todos mis colegas siempre y cuando seamos profesionales, ¿no? Y siempre hay un trabajo y todo va a aportar, ¿no? Hay otro tipo de intervención que yo podría considerar menos profesional, ¿no? Pensando más en quizá el coaching de vida, ¿no? Porque el coaching tiene una funcionalidad muy importante dentro de las empresas, pero cuando ya hablamos de salud mental, hay que dejárselo a los profesionales de la salud mental que hemos estudiado 12, 13 años o más, o 20, o 30, o 50 años en este medio, ¿no? Ahí sí es donde, o bueno, coaching como lo más de moda, pero también hay otro tipo de intervenciones desde la espiritualidad que a lo mejor dejarían mucho que desear con respecto a cualquiera de estas corrientes, ¿no? Ahora bien, dentro de las mismas corrientes, hay una crítica muy importante al psicoanálisis, ¿no? Con respecto a que no trabajan o trabajan con la historia de vida y que no se pierden y que no trabajan en el aquí y en el ahora. Pero bueno, al final, dentro del psicoanálisis, pues más bien se trabaja con el presente a partir del pasado, ¿no? Al final, al reconstruir esos momentos importantes de la historia de vida del sujeto, vamos a entender por qué toma las decisiones del presente, ¿no? Entonces, aquí no es que trabajemos con el pasado, sino que estamos trabajando con el sujeto y con todo el sujeto, no únicamente con lo que vive actualmente, sino con todo desde el presente e inclusive cuando hablamos del deseo, con el futuro del propio individuo. Y sí veo que hay otras corrientes que se enfocan más a cuestiones más del yo, por así decirlo, o sea, de lo que se vive actualmente en un plano donde no hay un reconocimiento de esta historia de vida y de su importancia para el sujeto. Y yo pienso que tienen su función, ¿no? O sea, no creo que estén haciendo algo incorrecto, pero sí veo la diferencia pues yo también he pasado por varios procesos psicológicos, he pasado por psicoanalíticos y por otros que no, y al final no podemos pensar un trabajo con el sujeto que no aborde estos problemas de la historia de vida. Y estoy seguro que hasta el terapeuta más gestáltico o el más cognitivo conductual
o el que quieras, trabaja también con el pasado, ¿no? O sea, yo creo que quien diga que trabaja con seres humanos y no trabaja con su historia, pues definitivamente no está trabajando con el ser, porque a pesar de que sea estas frases famosas como el aquí y el ahora, pues el aquí y el ahora, quiero ver que en la práctica, y yo lo he platicado con amigos de estas corrientes, pues les platican cosas del pasado a fuerza. O sea, no se puede entender únicamente el presente. Entonces yo creo que por eso es importante ir con un profesional, porque va a escuchar un terapeuta de la corriente que sea. Si bien no va a escuchar cuestiones de lo inconsciente, no va a escuchar cuestiones, pues ya lo que nosotros estamos acostumbrados desde el psicoanálisis, pero de todos modos escucha al sujeto. Y yo creo que aporta más alguien que escucha que alguien que también se pierde, ¿no? Porque también hay dentro del psicoanálisis muchas corrientes o muchos tipos de atención donde también nos podemos perder un poquito y donde la escucha del paciente queda ya un poquito de lado o hay una demanda muy fuerte del analista del paciente y cuestiones así que hay que tener también mucho cuidado. Pero ahí cada quien sabe de su propia práctica y si supervisa o no su propia práctica clínica, que eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Pues para concluir, no sé si quieras comentar algo que no te he preguntado o con qué te quedas de esta conversación. Oye, pues íbamos a hablar de amor, Francisco. Ah, por favor, sí, sí, No sí, sé, tú me dijiste, oye, pues vamos a hablar de esto, de las relaciones sujetales. No sé si sí, quieras que tomamos algo de esto, sí. no sé, igual, de la conformación del sujeto. No sé tú qué quieras, ¿no? Como que platiquemos. Sí, por favor, si fueras tan gentil, siéntete libre de expresar esta situación que habíamos dicho en relación al amor, ¿no? Ya como sujetos deseantes, pues bueno, cómo se va dando pues el amor en nosotros. Ok, bueno, es que está muy abierta, sí. Ok, Pero vamos a intentar, y no perdernos, ¿no? Porque, pues, hablar de deseo, hablar de amor y de todo esto está muy complejo, pero, pues, un poquito en lo que habíamos hablado previamente, pues, habíamos visto si retomábamos este tema de lo que tú habías visto en una de las entrevistas que me habían hecho en mi canal, con respecto a las relaciones objetales, pero no sé cuál viste de las dos. es que el que me llamó la atención es la entrevista que tuviste, pero el video más reciente que subiste. Ok. Bueno, es que justo me he puesto a trabajar muchísimo en el canal y subí dos entrevistas y el último que subí fue de Luke Skywalker, Antes de ese, pero perdón. a lo mejor fue el de sexualidad, ¿no? Donde hablábamos de esta energía libidinal, ¿no? Sí, Y cómo puedes colocarse sobre las personas, ¿no? Sobre los objetos, sobre los individuos y esto conformando un deseo y conformando pues el amor mismo como un momento de enamoramiento, que me parece también muy importante que se hable. ¿Qué hay con respecto a las relaciones objetales? Y aquí lo que vamos a ver es esto que habló Freud, ¿no? Precisamente con respecto a la pulsión, con respecto al amor, con respecto a la sexualidad, y que tiene que ver con cómo hay una energía que parte de nosotros mismos, de nuestro propio organismo, que va a conformar una imagen a nivel psíquico, ¿no? Que esto ya tiene que ver con lo imaginario, con la pulsión misma, y que esta energía es lo que le va a hacer que las personas valoren a los sujetos, ¿no? A las personas, a la pareja de la que uno se enamora. Y en este sentido, me parece importante, creo que ya estoy cantinfleando, no, 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 para nada. pero me parece importante retomar que hay todas estas experiencias que tienen que ver con esta historia de vida de la infancia y un poco para englobar todos los temas que hemos hablado el día de hoy, que tiene que ver desde el deseo de la madre y todas las marcas y huellas que ese propio deseo ha dejado en el individuo.
y a partir de que hay una manera en cómo la madre está amando al niño, esa manera va a dejar una marca o varias marcas o varias huellas que van a ser las que en un futuro el sujeto vaya a conformar como la forma en que ama, ¿no? Y entonces le va a llamar la atención más un tipo de persona que otro tipo de persona. Y ahí vamos a ver cómo las personas de las que nos enamoramos nos podemos enamorar en dos vías. Una, como dice Freud, como por apuntalamiento anaclítico, edípico, que tiene que ver con el sostenimiento de todo este deseo de la madre y todas estas experiencias de la historia de vida del sujeto. Y por otro lado, esta cuestión narcisista del sujeto, que ya en 1914 nos habla Freud de cómo el sujeto también se enamora de aspectos que tienen que ver consigo mismo y en esta figura especular del otro, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo tenemos esta energía que parte, obviamente, ya después de los cambios sexuales secundarios en el hombre, bueno, en el ser humano, y que va a conformar posteriormente una energía que se va a pegar y que va a ser la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Y se puede como generar hacia las personas que normalmente en este apuntalamiento analítico edípico tienen que ver con estas personas que se parecen más a nuestros propios padres o a nuestras propias madres o de forma narcisista. Creo que esto lo mencioné mucho mejor en el video que subí que aquí, pero era por ahí, ¿no? Sí, es correcto, sí, porque es un tema, pues sí, ¿no? Como complicado, como difícil de entender, ¿no? Y no sé, ¿tú qué opinas en relación a que precisamente Freud, cuando manejó este concepto, pues tuvo como mucho rechazo, ¿no? De la sociedad de ese momento, porque era como que no entendían cómo se daba esta relación del niño con su mamá, como que veían eso como algo, como un tabú. Y no sé actualmente qué tanto esto se da, pero me sirve para entender cómo es que en nosotros se desarrolla el amor, es lo que entiendo. Sí, y bueno, el tabú yo creo que sigue, ¿no? Hablar de sexualidad infantil es difícil, pero siempre hay que entender que Freud no hablaba de sexualidad en cuanto a genitalidad o en cuanto a coito, ¿no? No hablaba de relaciones sexuales en cuanto a la relación de coito tal cual, sino él hablaba de una sexualidad que tenía que ver con funciones psíquicas sexuales, es decir, la fantasía, ¿no? Es decir, ese tipo de relación. Y por supuesto que el placer no únicamente está en el coito, ¿no? Esto es algo que Freud lo va a mencionar mucho con todas estas etapas psicosexuales, que son de la teoría más reconocida que yo creo que tiene el psicoanálisis, o al menos en la universidad, lo que más te dan de psicoanálisis es esta cuestión de las etapas psicosexuales, sino, bueno, y que en esas vamos a ver que el placer está en el cuerpo, ¿no? Está en la boca, está en las manos, está en varias zonas erógenas que tenemos y que tiene que ver esas huellas de las que hablamos, tanto placenteras como displacenteras que deja la madre, con todos estos puntos de placer y cómo ahí se va a conformar parte de esta sexualidad infantil que culmina de manera temporal en el Edipo, en este momento edípico, eh, que tiene que ver con esto que mencionas al principio de la función paterna, ¿no? Porque culmina cuando el padre tiene un lugar, que esto es lo que Lacan llamó el nombre del padre, tiene un momento donde la madre lo introduce para que haga esta función paterna de corte del vínculo entre el niño y la madre, conformando la ley, ¿no? Y esta conformación de la ley es precisamente algo que pues tú mencionas varias veces en tu canal, de cómo en el video que subiste de Rix o en el video otro que subiste después que no me acuerdo cuál, también mencionas
como algo que hace falta en la sociedad. Pero aquí hay que conformar esto con respecto a esta función que tiene que ver con cómo la madre puede darle un lugar al propio padre para que instaure este corte. Y que si no hay este lugar, va a pasar la conformación de la propia perversión, de una estructura de personalidad perversa, donde esa figura paterna y esa función paterna tiene esta figura que por muy absurda o por la ausencia total, se torna risible y entonces genera un tipo de placer el desafío a esa figura de autoridad, que es precisamente lo que vemos en todos estos sujetos. No quiero hablar en particular de uno porque al final no conozco bien el caso y siempre hay que ir caso por caso y ver qué es lo que está pasando, pero cuando hablamos de estas fallas en la función paterna, hay que entender que tiene mucho que ver con esta falta del espacio entre la madre y el padre, del meter al padre, para que él haga este corte y esta función, ¿vale? Eso es como mi aportación al tema. Y por supuesto, a partir de este corte viene la etapa de la latencia, que es desde los 6 aproximadamente hasta la pubertad, donde hay como este momento donde este aspecto sexual eh, va a disminuir y posteriormente ya viene estos cambios sexuales secundarios con todo el despertar hormonal y que van a empezar a introducir esta cuestión de pues del deseo, del amor, de la sexualidad en el sujeto. Y ahí es donde vamos a ver ese primer momento de enamoramiento y que hay que pensar esto en el sentido que hablamos hace ratito de la conformación del enamoramiento con respecto a las mismas experiencias previas, ¿no? Y pues bueno, no sé si vamos bien o ya le cortamos por aquí. No, muchas gracias, sí. Entonces, quería preguntarte si es correcto que pueda entender que, por un lado, como nos explicas, está la cuestión de la búsqueda del amor de nosotros, pues algo que se relaciona con nuestros padres, en esta cuestión edípica, y por otro lado, en esa situación narcisista hacia nosotros mismos. Eh, no sé si sea correcto que yo piense que por eso es que luego pues se repiten muchos patrones y decimos, bueno, ¿por qué estamos repitiendo esto? Y no lo sabemos hasta que vamos a terapia. Creo que también el ayudarnos asistiendo a terapia y ubicar esta situación, pues nos puede ayudar a romper algunos parámetros que tal vez no son tan adecuados para nosotros y entender de dónde vienen, ¿no? Si de parte de nuestros padres, de parte de esta cuestión narcisista, y creo que es otro de los aspectos positivos de ir a terapia. No sé si estoy en lo correcto. Completamente de acuerdo y obviamente aquí ya estás introduciendo un concepto bien importante que tiene que ver con la compulsión a la repetición, que tiene que ver con la pulsión de muerte, pero pues ya nos estamos metiendo a un campo bastante amplio que podríamos pasar aquí horas hablando, ¿no? Sí. Quizá para otra entrevista podríamos hablar de esto, pero por supuesto que uno de los beneficios de entrar a un proceso psicoanalítico, sobre todo psicoanalítico, es el entendimiento de cómo nosotros llegamos a amar y de cómo amamos y repetimos las historias, ¿no? Cómo hay un momento de repetición de esas huellas que tenemos de la infancia, de las experiencias con nuestros propios padres, que buscamos que se lleguen a repetir o no en esta vida adulta con las personas de las que nos enamoramos de forma inconsciente, ¿no? Porque hay que entender que estos procesos son completamente inconscientes y que, por supuesto, cuando hablamos de procesos inconscientes, el único dispositivo terapéutico que tiene el alcance para reconocerlo, para verlo y trabajar con ello, sí es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, desde el psicoanálisis y desde la clínica psicoanalítica, podemos dar cuenta de estos momentos en el análisis de un individuo
y al momento de que el individuo va reconociendo esas experiencias que marcan su vida y que conforman esta forma de amar, va a tener un espacio de reconocimiento y por supuesto de mayor libertad frente a su propio deseo, ¿no? Porque los deseos no únicamente son para ser cumplidos, sino para ser reconocidos, para ver si lo quieres cumplir, ¿no? Para ver por qué tienes ese deseo y también decidir si es lo que quieres para tu vida realmente o no, o es un deseo del padre, o es un deseo que realmente no era el propio y que está siguiendo ese deseo de la madre en esa figura especular de la que hablamos del estadio del espejo, o cuál es tu verdadero deseo, ¿no? Y bueno, aquí ya estamos hablando de todo el dispositivo psicoanalítico y los beneficios que esto nos da, el platicar de esto, ¿no? Y por supuesto, yo siempre se los digo, ¿no? Entren a psicoterapia siempre. Muy bien. ¿Algo con lo que te gustaría concluir? Pues con un agradecimiento, realmente estoy muy contento, muy cómodo, me gusta este espacio, esta entrevista. Muchas gracias por este espacio, Francisco. Ojalá lo repitamos y también hago una invitación a hacer esta entrevista al canal, o igual si se alargó mucho y lo ves prudente, hacer una mitad y una mitad. Ah, ok. Podríamos hacerlo así. Pero bueno, ya lo estaremos platicando fuera de la cámara. Por lo pronto, pues te agradezco mucho y pues nada, no sé si tú quieras decir algo más también. Agradecer tu tiempo y que nos hayas compartido tu conocimiento e invitar a que visiten tu canal, pues lo estaré poniendo, como dicen los youtubers, aquí abajito en la cajita de la descripción. Ahí pueden checar tu canal, pues para que lo visiten y estén al tanto de todo lo que tú manejas. Súper, pues muchas gracias, allá los espero. Y pues ahí me comentan cómo ven los videos. A veces son un poquito más relajados que los tuyos, que son bastante serios y que me agradan también por eso. Y pues bueno, ahí los estaremos esperando. Pues muchísimas gracias, que estés bien. Igualmente, Francisco, y seguro nos estaremos comunicando pronto. Yo estoy en la mejor disposición y te agradezco esa propuesta y claro que sí, estaremos al pendiente. Súper, pues muchas gracias. Gracias a ti. Vale, bye. Bye.